Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, Elida, buen día. ¡Qué frío que hace, por favor! 3 grados. Bueno, pero faltan 94 días para que empiece la primavera, chicos. Ya parezco crónica. Así me dice una amiga, ya viene el verano, ya viene el verano. ¿Qué va a venir? Falta un rato todavía. No, pero vamos descontando, entonces nos engañamos un poquito. Sí. Tiene su encanto, te digo. Yo de acá no me muevo ni abro la ventanita para mirar para afuera siquiera. Sí, yo tengo que arreglar el jardín, que con la lluvia de ayer es un pantano y tengo que podar mis árboles. Elida, te hago una consulta. ¿La clase del martes se grabó? La doctora Dolcillo, sí. Ah, porque vos sabés que yo tuve turno al médico y no pude. Después me fijo, debe estar en el del SED, en el YouTube del SED grabada. Después me fijo y te digo, Ketty. Bueno, querida, bueno. ¿Cómo te fue con la vacuna? Mira, a mí me molestó un día solo. Justo el día del examen me la dieron. He visto a mi hijo, por ejemplo, lo tuvo 4 días muy, muy mal. Pero a mí lo único que me dio fue sueño. Yo A mí no. sí, a los 10 días más o menos, yo ya voy a hacer 3 meses ahora, el 30, de que me la di. Y no tengo ninguna noticia porque me dieron la Sputnik y esa está escaseando, así que no sé. A mí también me dieron la Sputnik, pero yo recién cumplí. El 15 cumplí un mes de que me la dieron, así que tengo para rato. Sí. Pero van a aparecer, antes de las elecciones van a aparecer todas, quédate tranquila. Pero yo no me doy otra, te digo, ¿eh? Si me llaman para darme otra, no me doy. Yo no Y me la bueno, iba a dar, pero asegúrate, Ketty. sí. Sí, ya que estás en el baile, baila, negra, no aflojes. No, pero sabés que a mí me dio fui a la doctora para eso, porque ahora me tengo que dar la segunda, y me salió un herpes zóster en el ojo, que me Ah, sí, que perdí un montón de clases, fue el anterior parcial que lo perdí. Así y que bueno, daremos libre y volveremos a cursar, Ketty. Así nos aguantan de nuevo los profes. oh, yo voy a tener 90 y voy a estar acá sentada. Pero estamos entretenidas, es re lindo. Ah, no, para mí es un motivo de vida, querida. Para Yo el mí día que también, tengo aparte clase, pensar que estamos con chicos jóvenes, nos sentimos jóvenes, hablamos como ellos, repiolas. Elida, fíjate que yo 50 años atendí jubilados, 50, toda la vida. Vos sabés que yo trabajé en el Centro de Jubilados Municipales, 20 años. No me digas, vine de delegada municipal en el año 75 de La Plata y trabajé unos años en la municipalidad, después renuncié, después trabajé en la obra social del Poder Judicial, la organicé unos años, cuando Vos no sabés era que yo nada. me parecía que te conocía, de nombre, ¿eh? Porque Claro, yo sí. trabajé con Juan Ángel Sabina. Ah, claro, querida. Sabina conmigo cuando empezamos casi juntos con Sabina, cuando empezó Claro, en la calle claro. estaban, ¿no? Bueno, él me llamó, me buscó para el Centro de Jubilados. Claro, me conocés de aquellos tiempos. Y bueno, Claro, o sea, te conocía de nombre. Yo digo, ¿dónde corcho conozco a esta mujer? Ahora sí. claro, y después yo en esta casa donde vivo en Salta, estuve 20, no, empecé en, en, en Irigoyen y Gascón, y tengo la institución más de 20 años, más de 20 años. Qué grande, Ketty. Y después acá me iba a ir a vivir a España cuando mi hijo se fue a España y me agarró el corralito del año 12 y me tuve que quedar y digo, ¿qué hago? Y un amigo mío que escribe, porque yo escribo cuando tengo ganas. Bueno,
¿Por qué no estudias algo? Te metes en la facultad, todo el mundo en tribunales te dice doctora. Y yo estos chicos que son jueces, que son profesores, los conozco de cuando eran estudiantes, porque yo Y estaba en sí, la obra seguro. social y ellos vinieron, y ya se pusieron todos grandes, pero imagínate que yo tengo 86 años, nena. Ay, yo soy una pendeja, tengo 70 nada más, qué linda que soy. ¿Cuánto? Pero por supuesto, te tenés que creer 70. que te quiero así, porque vos sabés que hay personas, yo que he estado tanto con la vejez, que a los 60 años ya son viejos, pero... Y lo hemos vivido en los centros de jubilados. Yo te aseguro que No, me no, da no. una pena. Yo me siento libre. Y eso que este Sí. bimestre tuve un problema bastante serio porque mi hijo se accidentó, por eso medio como que fallé en las cursadas, pero ayer le decía a mi hijo, estás más choto vos que yo. Pero le digo al mío yo que está enfermo, pobre, ¿no? Tiene una enfermedad mala. Bueno, ellos dicen que yo tengo dos varones, que soy inaguantable. No sé por qué lo dicen. Y bueno, la mía dice que no, no, a mí no me puede domar. No, ellos también dicen lo mismo. No, yo soy como, ¿cómo te puedo decir? Yo vivo como si tuviera la familia, pero vivo sola hace, no sé, hace 45 años que me quedé sola, que con la nena chiquita y ella estudió, bueno, es una científica de primera línea, pero yo me dediqué a mi trabajo y a educarla que estudie. Y sí, a mí también, yo me quedé con los dos chiquititos, tenían 3 y 5 años cuando yo me separé. Mi amor, chiquito, qué lucha la vida. Me descasé, me descasé. Y no volví a pisar más el palito. Qué bárbaro la lucha de la vida. ¿Eh? Ay, Pero pero estamos de es pie. lindo, déjame de jorobar. Yo Con sus también, altos y bajos es lindo. yo sabés que hablo con la gente, ahora no viene nadie a mi casa porque estamos con esta situación, ¿no? Pero la época más linda que me toca vivir es en esta época. A mí también, la Sí, yo disfruto soy la mucho. mujer más, tengo mucha fe en Dios también, ¿no? Pero no podés vivir sola, porque sos grande, no importa, yo vivo sola mientras que Dios me mantenga la cabeza bien, no, no. Yo Y tampoco, bueno, no quiero saber nada, nada de nada. Estoy de lo más feliz. pero yo me acuerdo de vos. Había una, pero estabas muy cerca de Sabina, vos, ¿no? Siempre, siempre, porque él me vino a buscar para que lo ayudara a armar el centro de jubilados. Sí, En el, empezamos más o menos, yo no sé si él empezó un poco más tarde, porque él me conocía a mí cuando yo estaba en la oficina de previsión, en la municipalidad. Él era joven y yo también era joven, pero... y yo era una nena. Y yo Lo estuve que ahí pasa más o que, menos 7 años, después renuncié al instituto, yo era de lo que, previsión. pasa que Juan tenía un carácter bastante complicado. Después Y nos él, encontrábamos en La Plata con él, porque yo claro, viajaba a La Plata porque y... Sí. él tenía muy mal carácter y se llevaba muy mal con la escribana de personas jurídicas. No, sí, sí. La escribana lo echó al corcho, no le permitía entrar a los trámites. Entonces entré La yo. personería jurídica. Sí. Claro, yo tengo la mía de la institución, no funciona más, pero igual me llaman por teléfono, igual atiendo por teléfono. No la di de baja todavía, no la di más porque se murieron todos, querida, y yo no tenía nada Y es más lo que que... está pasando con el centro de jubilados ahora. Está Claro, desapareciendo. ustedes eran más amplios, tenían recreación Sí. también. Al principio tuve cursos de internet, todo eso. Después me dediqué nada más que a trámites, siempre. No, nosotros teníamos la parte de tramitación. ¿Y vos también viajabas a La Plata o no? Sí, sí, todos los Claro, meses. Todos los yo me he meses. encontrado montones de veces con este chico en La Plata, en el Este instituto. chico, pobre Juan. Sí, qué lástima cómo se murió. Se murió bastante joven, me parece a mí.
¿o no? No estaba enfermito, Ketty. Estaba enfermo, sí. Estaba enfermito. Yo un día me lo encontré y me contó que estaba enfermo y se le veía en la cara ya. Sí. Y falleció. Después me vino a ver la mujer, la señora de él. ¿Quién era la señora de él? ¿Cuál? La segunda pareja era Sí, no, tuvo unas cuantas. Inclusive se murió 5 días antes de casarse por tercera o cuarta vez. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Buenos días. La Renia. Estamos haciendo sociedad. Está muy bien, obvio. Hoy que no podemos hacerlo presencial, se complica, ¿viste? Por lo menos lo hace por Zoom, ¿o no? Qué lindo, pero somos viejas amigas de la vida con él y Está muy bien. del trabajo, ¿no? Lo que pasa es que vos me conocés por Laura, Ketty. Claro, Élida no me sonaba mucho. A mí sí, porque mi nombre es raro. Pero muchos años hemos trabajado. Yo 50 años trabajé para los jubilados. Y en la caja de previsión estuve años en La Plata. Ah, mire qué bien, Ketty. Pero ahora estoy con la juventud. Me pasé al otro bando. Está muy bien. Bueno, dicen que la juventud es algo espiritual, ¿no? ¿O no? Pero usted sabe La que a Organización mí... Mundial de la Salud nos pasó a Edad Media. Para mí el mejor estado de la vida, el mejor pasaje de la vida es de estar con la juventud y estar en la facultad. Yo he sufrido muchísimo esto de no ir a la facultad, porque no he faltado por años no he faltado. Bueno, Ketty, cortémosla que el profe está con nosotros. Es imposible, me imagino que ustedes, pero la verdad que es muy difícil esto del Zoom, la verdad que es re difícil. Es muy difícil. Es muy difícil lo pedagógico y me imagino que debe ser, tiene cosas positivas, ¿no? Pero tiene cosas, la verdad que muy negativas. Me imagino que todos y todas deben extrañar mucho ir a la facultad, aunque sea pararse a conversar un segundo, ¿no? Uy, yo que tengo más amigos, entro y te sobran los brazos que te abrazan cuando entras a la facultad. Es una maravilla. La verdad que se extraña mucho, sí. La verdad que... ¿Saben qué me pasa a mí? Me imagino que a usted le debe pasar algo parecido. De las cursadas, no sé si acá tengo alguien que haya cursado alguna materia conmigo, no veo, pero de las cursadas habitualmente siempre los reconozco a todos, sé quiénes son, los ubico de cara, después muchos ya son colegas, me los cruzo por la calle y hoy la verdad que seguramente si los cruzo a alguno de ustedes o alguna de ustedes en la calle no nos reconocemos porque no es lo mismo. La verdad que la verdad que es bastante complejo las relaciones personales en esta nueva forma. La verdad que son re difíciles. No sé, pero espero que ustedes estén bien. Les deseo que estén bien en términos de salud mental también, porque la verdad que sí, es fundamental, si no, no se puede. Si no, no se puede. El martes que yo falté porque tuve turno a la médica mía y dice, yo no puedo creer que tenga 86 años. Le digo, ¿por qué? ¿Y por qué no puede ser que estudie? ¿Por qué no puede ser? Si hay nada más que tener ganas en la vida, le digo, porque si yo me quedara a esperar morirme, ya estoy muerta, ¿no? Tengo que seguir el trabajo de toda la vida, es un trabajo. Entonces... Coincidimos con vos, Ketty, te bancamos. Sí, y yo le digo a Élida que todos los chicos que son jueces ahora me conocen de mi trabajo en la obra social, porque yo hace 35 años o más organicé la obra social de tribunales, del Poder Judicial. Solita mi alma, con los chicos y ahora ya son grandes ellos, y yo los veo grandes. Y yo era vieja entonces, saca la cuenta, 35 años antes, tenía 50 años. Y mire, yo el otro día concursé el cargo de esta materia y veía cuando tuve que hacer el currículum, yo arranqué a dar clase en el 2007. Ya hace 13 años que soy docente, increíble, no lo puedo creer que hace 14 años que soy docente
yo todavía me siento un pende, Ketty, un adolescente. No, tiene Bueno, la presencia de un no sé qué perro. pasa, yo creo que yo me siento un adolescente, pero parece que no. Pero bueno, ¿qué No, va a ser? qué lindo. Yo Pero me hay siento que, un adolescente. Voy al pero hay laburo que en llevar skate, Ketty. Uso esa, gorra para atrás, todo. No sabes. esa felicidad, hay que Como el llevarla pibe de puesta azúcar. por Sí, la vida. la última clase me dijiste que eras millennial. Claro, yo soy un millennial, no sé cómo puede ser que hace 14 años que soy docente, no, quiero morir. Pero Ah, bueno. bueno, porque ¿sabés qué pienso yo? Que la vida es un rato. Y se te pasa tan rápido, tan... Yo tuve una niñez larguísima, tenía tiempo de pensar y de volar, soy media voladora. Pero ahora estos últimos años digo, me llueven los viernes, que el viernes era el último día que uno trabaja. Entonces Ya me se, quedo... ya se termina, Ketty. ¿Te vacunaste ya? Estoy esperando la segunda, que ya voy a cumplir los 3 Bueno, ya meses. te va a llegar, ya se termina, dale. Sí, Pongámosle gana que se termina. sí, sí, sí. Me dicen que cuando venga la vacuna me van a llamar, pero Sí, la van a llamar, que se yo termine. no me hago ningún problema, ¿eh? A mí me anotó mi nieta que el año que viene entra a la facultad. Bubu, te anoto y ya estás anotada y me anotó, pero si no, por mí no me la da. Pero tengo que respetar a los demás. No, hay que anotarse, obvio, hay que anotarse según las prioridades, por supuesto, pero hay que anotarse Pero así no tengo logramos que esto miedo porque termine yo cuanto antes. me cuido y mi casa es un santuario, no entra nadie, ¿eh? Bueno, cuídese por eso. Sí, Bueno, sí, espero que estén bien, espero que todos y todas estén bien y que la verdad que lo pasen lo mejor posible. Si sí. les parece, después de decirles esto, arrancamos. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos? Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguno me hace acordar en dónde me quedé? Que no me acuerdo. Porque, Sí, doctor, había dicho que iba a dar caducidad y ¿quién habla? prescripción. Marcela, Ah, Marcela, ahí está, ahí la veo, perdón. caducidad Bien. y prescripción. ¿Vimos plazo? ¿Ya vimos plazo del seguro? Yo no lo vine por eso, no sé. Creo que sí, ¿no? Bueno, arranquemos con esto. En realidad, caducidad y prescripción. Ustedes saben, la caducidad en el derecho del seguro está muy vinculado con las cargas del contrato. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, quizás como para ir avanzando o para ir viendo de qué estamos hablando cuando hablamos de la caducidad, quizás deberíamos arrancar a hablar de las cargas antes y vamos a devenir en la caducidad. Porque, ¿ustedes se acuerdan qué es caducidad? ¿Qué es una caducidad en términos jurídicos? ¿No? Que termina una caduca, se termina el tiempo. Termina la vigencia del... La pérdida de un derecho por el paso del tiempo. Exactamente, la pérdida de derechos, una sanción jurídica, ahora lo vamos a ver. Es la pérdida del derecho, como usted bien dijo, y ahora tiene una vinculación con prescripción, pero son... ahí se me cuelga alguien con algún micrófono, me los pueden mutear y de último cuando hablen, desmutense, pero escucho todo como un corte, se los pido por favor. Bueno, entonces, vamos a las cargas. Esta pérdida del derecho, en realidad, generalmente surge en este caso, en el contrato del seguro, como una sanción en algunos aspectos a la pérdida de ese derecho, como una sanción a la no utilización o a una sanción al no cumplimiento de una de las cargas que establece el sistema. Entonces, para hablar de caducidad o de venir en caducidad, deberíamos de primero hablar de las cargas. Y una carga, ustedes saben que el contrato de seguro tiene obligaciones, por supuesto, obligaciones que las vimos en la primera parte, pero también tiene cargas. Digo, cuando nosotros hablamos de obligaciones en el contrato del seguro, ¿no? Nosotros vamos a ver que, si se quiere, para hablarlo de un aspecto técnico, la obligación, las obligaciones principales como contraprestaciones dentro del contrato del seguro, podríamos decir que la obligación del asegurado es la de pagar el costo del seguro, es decir, pagar la prima o cotización, y la obligación de la aseguradora es indemnizar o resarcir si el riesgo se convierte en siniestro, o cumplir con la prestación convenida, depende del tipo de seguro. Entonces, esos son obligaciones. Ahora, cuando hablamos de carga, hablamos de otra cosa.
La obligación en el seguro, entonces, son esas. Ahí les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las obligaciones en el seguro? Genéricamente son esas, y después hay muchas más, pero digo, esas son las más importantes. Ahora, cuando hablamos de carga, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una, como hablábamos antes, de una situación jurídica pasiva, sería. Es decir, sería un esquema donde cuando hay un deber jurídico, yo tengo un deber jurídico de realizar una conducta, y que está exigida, deber jurídico de una realización establecida en la cabeza de una de las partes. Y su cumplimiento, digamos, en caso de incumplirle, lo que hace la ley o la convención entre partes es imponerle una sanción. Y esa sanción quizás está vinculado a la conservación del derecho que el sujeto tenía, ¿no? Y si no la cumple, no cumple con esa carga, la pierde, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién nosotros de este deber jurídico. En el otro caso, en la obligación no funciona así. En la obligación funciona, es obligación, también un deber jurídico, tiene una sanción específica, y aparte la contraparte puede compelerte a que la cumpla, obligarte a que la cumpla. Tiene fuerza coercitiva para obligar a su cumplimiento. En el caso de la carga, se me impone, se me requiere una conducta que es impuesta por la ley o por condiciones contractuales, y si las incumple, lo que me produce son la caducidad de los derechos. Lo que hablaba antes la compañera Marcela, esa es la sanción que se me va a dar. Caducan mis derechos, que en el caso del contrato, ahora lo vamos a ver qué pasa en el contrato del seguro en particular. Entonces, claramente hay ya de por sí una diferencia en los casos entre carga y obligación. Y las cargas imponen el no cumplimiento, la sanción indirecta es la caducidad de ejercer el derecho. Ahora vamos a ver qué caso. Antes de avanzar hacia eso, está claro que no es lo mismo la caducidad que la nulidad. ¿Qué pasa en la nulidad? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasa en la nulidad? ¿Hay algún tipo de vicio? Sí, ¿y qué genera? ¿Qué efecto produce ese vicio? La no validez. Sí, más que la no validez, la inexistencia sería. Afecta la existencia del contrato, como si no hubiese existido. De hecho, los efectos principales de la nulidad son que retrotrae sus efectos al estado anterior de las cosas. Por lo tanto, es la no validez. Esto en la caducidad no es igual. En la caducidad opera como una sanción que se va a recibir cuando deja de cumplir este deber, y no va a poder hacer uso de esos derechos que pierde. No es que genera la no validez o que retrotrae sus efectos a la anterioridad. Entonces, ya de por sí ya tenemos diferencia entre nulidad y caducidad, que son bien distintos, y la diferencia entre obligación y carga. Por lo tanto, hoy tenemos que hay cargas, y ahora vamos ya a la ley del seguro. Va a haber cargas que la ley o la convención van a imponer a los asegurados y a la aseguradora, pero principalmente en la figura del asegurado, por supuesto en la aseguradora también, y esas cargas, en caso de incumplirlas, la sanción va a ser la caducidad. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Cómo pueden ser esas cargas? ¿Qué dice la doctrina, basado, por supuesto, en el análisis de la 17.418, que pueden ser esas cargas? Y bueno, se va a decir que las cargas pueden ser anteriores al siniestro o posteriores al siniestro, las cargas que recaen. ¿Cuáles son las cargas previas al siniestro? Esto lo pueden encontrar en cualquiera de los papers o de la info que tengamos. Las cargas previas al siniestro son, primera, bueno, unas que ya repasamos acá. La reticencia, no incurrir en reticencia, por ejemplo, es una carga presiniestra. O falsedad, a la hora de informar el estado de riesgo. Yo tengo una carga ahí, no tengo que incurrir en reticencia o falsedad a la hora de informar el riesgo.
Otra carga presiniestro que se acuerden que ya vimos. ¿Se acuerdan? No agravar el riesgo. Exactamente, no O agravar el evitarlo. riesgo. ¿Cómo? O tomar medidas para evitar Sí, el agravamiento. denunciar. Sí, denunciar, O claro, denunciar si el se agravamiento. ¿Cómo el era? agravamiento. Si era un Y acto depende si propio. es, claro, si es hecho propio o es hecho ajeno. Si es propio, Si es hecho propio lo tiene que hacer, en teoría, antes que se produzca. Y si es hecho si es ajeno, al momento que lo conozca, inmediatamente al momento que lo conozca. perfecto, exactamente. Bien. Entonces, no agravar el estado de riesgo. Acuérdense que este es un contrato de tracto sucesivo o de tiempo más o menos prolongado. Está pensado en una ejecución que se prolongue en el tiempo, el contrato de seguro. Está pensado. Puede haber excepciones, las hay, pero está pensado, es un contrato que tiene esa naturaleza jurídica. Bien. ¿Qué otra carga tiene? La de tomar las medidas de prevención necesarias para evitar o disminuir la probabilidad de que el siniestro ocurra. Tomar las acciones, las medidas, las diligencias preventivas necesarias para evitar que el siniestro ocurra. Esas son las cargas presiniestro. ¿Cuáles son las cargas postsiniestro? A ver. ¿Cuál les parece? ¿Puede ser tener como al día el pago de la prima? Claro, en realidad tener al día el pago de la prima, está bien lo que vos planteás, pero tener al día el pago de la prima es más una obligación que una carga. ¿Realizar la denuncia puede ser? ¿Cómo? ¿Realizar la denuncia puede ser? Denunciar el siniestro, por supuesto. Eso está establecido en el artículo 46. Si lo tienen ahí, yo no puedo poner en internet porque se me cuelga la compu. Si alguien tiene el 46 de la 17.418 y lo lee, lo miramos, lo charlamos juntos. ¿Lo leo, doctor? Meta. El artículo 46 denuncia: el tomador o derechohabiente en su caso comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño. Perfecto. ¿Digo? No, está bien, está bien. Bueno, fíjense, la denuncia del siniestro consagrada en el artículo 46, los 3 días de acaecido, ¿no? Aparece como una carga post-siniestro. ¿Qué otra carga post-siniestro hay aparte de la denuncia del siniestro? Suministrar la información, toda información o circunstancias que fuesen importantes por requerimiento de la compañía aseguradora, vinculadas con el siniestro, por supuesto. Además de denunciarlo, toda esa información que haga para que la compañía pueda apreciar la magnitud y las características del siniestro que se produjo, poder apreciarlo en el marco del contrato. Por supuesto, vinculado con esto, suministrar pruebas, contestar informes de la compañía aseguradora, tener buena fe, que es un principio que guía al contrato del seguro. Acuérdense que yo se los dije que hasta algunos autores lo ponen como un carácter, la buena fe en el contrato de seguro, por la importancia que tiene para su ejecución. Entonces, tiene que evitar o exagerar o utilizar o falsear las pruebas, bueno, un montón de cuestiones que están todas vinculadas con la buena fe que hacen a la ¿cómo se llama? Al verdadero, a la verdadera ejecución de un contrato de esta naturaleza. Entonces, ahí aparece, entonces, como les decía yo recién, con importancia la figura de estas obligaciones que va a tener la compañía, que va a tener previas al siniestro. Entonces, estas, fíjense que son todas, que estamos hablando acá, son todas cargas legales. Ahora, puede haber cargas que sean convencionales,
por supuesto, el contrato puede establecer varias cargas establecidas para una u otra de las partes que puedan determinar cómo debe ser o imponerle al asegurado o al asegurador este tipo de conductas y sanciones en caso de su no cumplimiento. ¿Cuáles son algunos? Vamos a repasar algunos de estas cargas, no solamente las que acabo de decir, sino algunas más, por ejemplo, que recaigan en la figura de la aseguradora, por ejemplo. Porque hasta acá la mayoría son todas en la figura del asegurado, como dijimos recién. Denunciar el siniestro, la no provocación del daño, o la no autoprovocación dolosa o culposa del siniestro, evitar o disminuir el daño, bueno, todas esas, denunciar la agravación del estado de riesgo, todas esas tienen una sanción. ¿Cuál suele ser la sanción? En este caso, y puede ser o la suspensión de la cobertura, van a tener distintas sanciones, las legales, la suspensión de la cobertura, el no derecho a ser indemnizado, la rescisión del contrato. En el caso de la reticencia, impone la anulación o la readecuación. Bueno, hay muchas sanciones que va a imponer. Ahora, las cargas del asegurador, bueno, ¿qué cargas van a caer sobre la aseguradora? Y bueno, la aseguradora va a tener varias cargas también que establece la ley y algunas también convencionales. La ley, ¿qué cargas le va a pedir? Por ejemplo, muchas que ya vimos. No sé, la carga de expedirse dentro de los 15 días para la propuesta de prórroga del artículo 4. Si no lo hace, pierde el derecho a rechazarla, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Es decir, la propuesta de prórroga, la compañía aseguradora no contesta, por lo tanto, dentro de los 15 días pierde el derecho a rechazarla y se entiende que hay una aceptación tácita de la misma. Otra carga que cae sobre la compañía aseguradora, y que se deben acordar porque lo vimos juntos, es la impugnación por reticencia del artículo 5. ¿Qué pasa si pasan los 3 meses y no impugna? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? ¿Por reticencia o falsa declaración? ¿Alguno se acuerda? ¿O alguna? ¿No se acuerdan? ¿Qué pasa si pasan los 3 meses desde que la compañía aseguradora se enteró de que hubo falsa declaración o reticencia y no impugna? Ya no la puede invocar. A ver, de a uno. Que no la puede invocar y se acepta las condiciones. Exactamente, él pierde. Caduca. Fíjense. Caduca el derecho a ejercer la falsa declaración o reticencia. ¿Quién más? Por ejemplo, la intención de rescindir el contrato ante que conoce la agravación del estado de riesgo, si pasa el tiempo y no manifiesta su intención de rescindir, los plazos de ley que establece, ¿se acuerdan? Que lo vimos, que depende de los distintos tipos, artículo 39 y 40 de la 17.418, si no lo hace en tiempo y forma, donde él toma conocimiento de que el estado de riesgo se agravó y le manifiesta la intención de rescindir, si no lo hace, pierde también el derecho a alegarlo. Ahí tienen otras de las cargas típicas que establece el código. Ahora, en cuanto a cargas y cómo opera la caducidad, esto está ya entrando en la parte más de la caducidad. El artículo 36 regula lo que serían la caducidad convencional, y es, si lo quieren, a ver, el que lo tenga lea la primera parte, ahora lo repasamos, es un artículo muy largo, habla de caducidad convencional, pero nos sirve para ir charlándolo y discutiéndolo. A ver, si alguien puede, primera parte del artículo 36. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Caducidad convencional. Cuando Sí. por esta ley no se ha determinado el efecto del incumplimiento de una carga u obligación impuesta al asegurado, las partes pueden convenir la caducidad de los derechos del asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo al siguiente régimen. Frena ahí. Entonces, fíjense lo que acaba de decir
la compañera. Primero, cuando por esta ley no se ha determinado al efecto del incumplimiento de una carga, porque los demás están establecidos por la ley. La ley dice, son lo que se llaman caducidades legales. Caducidad legal. La ley dice que caduca. La ley dice que pierde el derecho. Lo dice la ley. Entonces, lo que dice la ley, por supuesto, más fácil porque la manda lo dice con claridad. Entonces, acá lo que te va a habilitar es dos tipos de caducidades. Caducidades legales, cuando la ley dice que caduca el derecho de las partes. Lo vimos recién, con los ejemplos de las cargas, en caso de no cumplirlas, te hace caducar el derecho. Ya vimos ejemplos del lado del asegurado, pre-siniestro y post-siniestro, y vimos ejemplos del lado de la aseguradora. Entonces, ahí la ley dice caduca. Ahora, hay otro tipo también de caducidades que son las caducidades convencionales, es decir, las que están incluidas por contrato. Las partes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, resuelven la caducidad de esta naturaleza. Entonces, dice, como leyó la compañera, cuando por la ley no se determinó el efecto de incumplimiento de una carga impuesta al asegurado, las partes pueden convenir la caducidad de los derechos si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia. ¿Está? Ya te pone un lugar. Entonces, puede haber cargas convencionales, sí, siempre y cuando obedezcan, como dice el 36, a la negligencia por parte de la parte. Por lo tanto, fíjense, ya la ley autoriza la caducidad convencional. Bien. Acuérdense, es como correlato de una carga y no de una obligación, que es lo que aquí aparece. Bien, entonces el artículo 36 establece que el asegurado es el sujeto pasivo de la caducidad. Dice, según, si usted lee en el 36, habla de asegurado siempre. Entonces aparece como sujeto pasivo de la caducidad el asegurado. Ahora, la mayoría de la doctrina va a decir que está claro que las convenciones después no pueden ser modificadas, va a poner un criterio que sea en beneficio del asegurado, de esa caducidad, y va a establecer que, en su mirada, que no pueden ser modificadas si no es en favor del asegurado. Y que, por supuesto, puede haber cargas y obligaciones convencionales que caigan en la figura del asegurador. Por lo tanto, por más que no diga el artículo 36 en específico, la doctrina ha aplicado y aplica a la práctica del seguro que también puedan incorporarse este tipo de cargas y de caducidades convencionales en la figura del asegurador, por más que no lo diga el artículo 36, que pareciera ser que solo habilita a la figura del asegurado. Bien. Ahora, ya dijimos que la caducidad, ya sea asegurado o asegurador, lo que produce es la extinción de un derecho. ¿Estamos de acuerdo? La extinción de un derecho subjetivo. En el caso del asegurador, si es una caducidad del asegurador, en este caso es igual que lo que ustedes han estudiado de caducidad cuando estudiaron el derecho privado, en parte general del derecho civil o en otras materias, la caducidad. Es decir, te elimina el derecho por no haber sido ejercitado en un determinado plazo de tiempo, que es lo que dijo alguna de las compañeras. ¿Estamos? Esa, cuando lo vemos desde la óptica de asegurador. En el caso del asegurado, fíjense, ya dimos ejemplo, el asegurador pasó un tiempo, no ejerció, lo perdió. ¿Estamos de acuerdo? Coincide con los ejemplos incluso. Ahora, fíjense que en el asegurado opera de forma distinta. En realidad no está tan relacionada la caducidad, en el caso del asegurado, a una cuestión de transcurso de un plazo de tiempo, sino a incumplimientos de cargas legales. Por ejemplo, como dijo recién Marcela, no denunció. Fíjense, no está tan vinculado con el plazo del tiempo, sino con una carga que le impuso la ley. No tomó decisiones que agravaron el riesgo y no actuó como le dijo la ley. Son más cargas no tan vinculadas al plazo del tiempo, sino vinculadas al incumplimiento de cargas que establece la ley. Salvamento, que varió
el estado de las cosas, no exageró los daños. O, fíjense que es distinto acá. La aseguradora es más el criterio tradicional de la caducidad. En el cambio del asegurado es un criterio más por el no cumplimiento de cargas legales. Bueno, y acá fíjense otra diferencia que pasa en el asegurado, que es distinto al asegurador y al criterio del derecho común. Al asegurado, más que extinguírsele un derecho que no va a poder ser ejercitado más, como el caso de la reticencia, lo que le pasa que es que no va a tener derecho a percibir la prestación fundamental prometida por la aseguradora. Que generalmente, ¿cuál es según la definición del artículo primero? Resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación. ¿Estamos? O sea, dos diferencias centrales, fíjense, de la óptica del asegurador y de la óptica del asegurado. Asegurado, la incidencia es, de la aseguradora es, como el derecho común, lapso del tiempo y la caducidad sobre el derecho ejercido, el derecho a ejercer, perdón, y que no fue ejercido en tiempo y forma. En el caso del asegurado, la manda es una carga sobre el cumplimiento de una carga legal o convencional, pero legal generalmente, y la sanción es no tener derecho a percibir la prestación fundamental que establece el contrato. Digo, como para que tengamos claro la diferencia entre unos y otros. Bien. Ahora, fíjense, si no me acuerdo quién de las compañeras leyó el artículo 36, pero el artículo 36 dice, según este régimen, cuando yo les corté, dice, según el siguiente régimen. Y si lo retoma el que no sé quién es, levante la mano y diga Era yo, presente. profe, Figueroa Candela. Pero, Candela. sí, de acuerdo al siguiente Seguite régimen. con el régimen. De acuerdo al siguiente régimen. Cargas Sí. y obligaciones anteriores al siniestro. Sí, lo que hablábamos antes. Sí, dale. Si la carga u obligación debe cumplirse antes del siniestro, el asegurador deberá alegar la caducidad dentro del mes de conocido el incumplimiento. Frénese ahí. Entonces, fíjese, si es antes del siniestro, lo que vimos, los ejemplos que vimos antes, el asegurador, acuérdense que en el artículo 36 está visto desde la óptica que el sujeto pasivo ese es el asegurado, pero ya vimos que la doctrina y la práctica dice que no obsta que la aseguradora también la tenga, pero es el asegurado. Dice que el asegurador tiene un mes para invocarla luego de haber conocido el incumplimiento. ¿Estamos? Tiene un mes. Un mes para invocar. Que no el incumplimiento de la carga. ¿Estamos? Si no lo hace, va a perder el derecho a invocarla posteriormente. ¿Estamos? Eso dice el artículo que acaba de leer Candela. Sí, Candela. Por favor. Cuando el siniestro ocurre antes de que el asegurador alegue la caducidad, solo se deberá la prestación si el incumplimiento no influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de la obligación del asegurador. Bueno, fíjense, ¿qué pasa si el siniestro ocurre dentro de ese plazo que tiene para hacer uso? Bueno, la ley, como dijo recién, dice que para que la aseguradora se pueda exonerar y no cumplir con el pago de la retribución, tiene que demostrar que el incumplimiento de la carga influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de la obligación del asegurado. Que es lo que acaba de leer Candela. Entonces yo voy a tener que demostrar, ya cae en la aseguradora, que el incumplimiento de esa carga influyó en el acaecimiento del siniestro. Para eso, obligarme. Acuérdense, aseguradora, extinción del derecho no ejercido. Asegurado, el no cumplimiento de la prestación principal por parte de la compañía aseguradora. ¿Estamos? Entonces, si tiene un mes para alegarlo y decir, pedir la caducidad. Si pasa transcurrido, si el siniestro ocurre durante el mes, tiene que tener este nexo causal entre el incumplimiento de la carga y el acaecimiento del siniestro o la extensión. Seguí, por favor, Candela. Cargas y obligaciones posteriores al siniestro. Bien. B. Si la carga u obligación debe ejecutarse después del siniestro, el asegurador se libera por el incumplimiento si el mismo influyó en la extensión de la obligación asumida. Perfecto. Fíjense. Posteriores al siniestro. El siniestro ocurrió, ya acuérdense que el siniestro es, en los seguros de daño sobre todo, ese hecho futuro e incierto
que una vez que se produce, con la incertidumbre que dijimos de cuándo, una vez que se produce, lo que hace es que pone en funcionamiento todo el mecanismo resarcitorio del sistema del seguro, y la obligación principal de la aseguradora, ¿cuál es la principal de la aseguradora? ¿Cuál es? Resarcir el daño. ¿No? Asumir riesgos. Asumir los riesgos. Ahí está, Teich. Tenía la voz no acostumbrada a hablar, Teich, ahí. Tiene un gallo claro. No, tranquila. Entonces, asume riesgo por un lapso de tiempo, se produce el siniestro y ahí nace la obligación que dijo Salcedo, que también tiene razón, que es cumplir con el resarcimiento, resarcir o cumplir con la prestación. Bien, entonces, si el incumplimiento, una vez que se produjo el siniestro, si el incumplimiento de las cargas o obligaciones posteriores al siniestro actúa sobre la extensión de resarcimiento, ese incumplimiento, como dijo recién, ese incumplimiento va a ser tenido y haya un fluido en la extensión de la obligación, va a producir la caducidad, como leyó recién Candela. Falta discutir qué pasa con los efectos sobre la caducidad de la prima, que es lo que sigue en el artículo 36. Si lo puede leer. ¿Candela? Efecto de la prima. Bien. En caso de caducidad, corresponde al asegurador la prima por el periodo en curso al tiempo en que conoció el incumplimiento de la obligación o carga. Frena ahí seguimos, Perdóneme que le diga así, Ahí termina, profe, el artículo. Claro, bueno, frena ahí. Ya vi el futuro, tenía que frenar. En este caso específicamente, lo que les va a decir es basta establecer lo que sería un principio genérico. Al asegurador le va a corresponder la prima por el periodo en curso. O sea, va a cobrar, por supuesto, todas las anteriores, pero la del periodo en curso le va a corresponder. Entonces ya pone el principio exacto. Al asegurador siempre se queda con esa prima. Entonces, puede existir entonces caducidad legal y convencional. La legal es la establecida por la ley, la convencional la que nacen, por supuesto, del contrato. Las sanciones en una y otra son iguales. Buscan lo mismo. En el caso de la aseguradora, pierde la posibilidad de ejercer el derecho. En el caso de del asegurado, va a recaer sobre la prestación principal. ¿Me siguen? Bien. Ahora, hay una diferencia. Si bien el efecto sancionatorio es el mismo, hay una diferencia que la leyó Candela cuando leyó la primera parte del 36, que es que debe existir culpa del asegurado. En el caso del 36. Habla de culpa, que específicamente pide, en este caso, la culpa, el artículo 36, cuando es convencional. Artículo 36, la convencional. Vuelvo a remarcar que no haya incluido el artículo 36 a la empresa aseguradora, o sea, la contraparte, no implica que esté excluida. O puede haber caducidades convencionales en el contrato, que devengan del contrato, para que caigan sobre la figura del asegurador. ¿Estamos? ¿Qué requisitos debe, operativamente, esto ya es operatorio, no está en la ley, qué requisitos debe cumplirse o cuáles son los requisitos que deben cumplirse en la práctica del seguro respecto a la caducidad? Porque imagínense, si la caducidad a mí me va a traer a la compañía aseguradora la pérdida del ejercicio del derecho y al asegurado la pérdida de la indemnización o el cumplimiento de la prestación, tiene que haber reglas claras, porque es importante lo que estoy perdiendo. Estoy perdiendo cuestiones que tienen gran importancia jurídica y patrimonial. Por lo tanto, hay requerimientos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la caducidad? Primero, y vamos a pensarlo juntos, tiene que estar claramente determinada, ya sea en la ley o en el contrato. Entonces, si está en la ley, obviamente está determinada. Por ejemplo, el caso de
la denuncia del siniestro o los 3 meses, en el caso de la aseguradora, de ejercer la reticencia o falsa declaración. En el contrato, si fuesen convencionales del artículo 36, tiene que estar claramente especificado, ¿no? En forma clara, cuáles son las caducidades convencionales. Segundo requisito que establece la doctrina es que tiene que haber una correspondencia o un nexo causal entre una carga que debió cumplirse, ¿no? Conforme a esto de que es un contrato de buena fe, y la práctica mercantil y la acción de la parte, asegurado tomador o aseguradora. Entonces, tiene que haber una carga como correlato a esa caducidad. Por supuesto, dentro de la práctica habitual del seguro y dentro de las posibilidades que tenga cada una de las partes. Entonces, segunda cuestión, tiene que haber correspondencia o correlato con una carga. Primera cuestión, tiene que estar debidamente determinada. Tercero, no opera en forma automática la caducidad, sino que tiene que ser, como vimos recién, exigida, reclamada, instada. No hay una caducidad automática. Cuarto, es renunciable. Yo puedo renunciar a la caducidad, puedo decir que no opere. Y por último, en cuanto a la carga de la prueba siempre recae sobre el que invoca la caducidad. Si es el asegurado que la invoca, va a recaer sobre el asegurado. Si es la aseguradora la que la invoca, va a caer sobre la aseguradora. Ya vimos cuál es el efecto principal de la caducidad, ya sea convencional o legal. Si es desde la óptica de la aseguradora, la extinción del derecho o del ejercicio del derecho. Si es de la óptica del asegurado, la extinción del derecho a la indemnización o a el cumplimiento de la prestación como contraprestación principal del contrato del seguro. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué existe este sistema de cargas caducidades? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el legislador, en este caso Halperin, como principal ideador de la ley, y bueno, por supuesto, luego cómo ha sido integrado el sistema del seguro, sosteniendo este sistema de cargas caducidades, digamos, esta especie de sistema de carga por un lado, y al no cumplir esa carga, te impongo la caducidad como sanción. Y esta explicación, fíjense, viene de la mano de lo que nosotros vimos en la clase primera que tuvimos del contrato de seguro, que está vinculada con la vinculación o el nexo que existe entre lo que es el sistema del seguro, por un lado, y por otro lado, el derecho del seguro o el andamiaje jurídico del seguro. El sistema del seguro como ese sistema económico operativo, que tiene un arraigambre social muy fuerte, con gran importancia en su finalidad, que se basa en cuestiones, en presupuestos técnicos, como la mutualidad, como la empresa, como la estadística, en la homogenización de riesgo prima suma asegurada, que es un mecanismo operativo sin el cual el sistema del seguro actual no podría existir, porque no sería viable en términos económicos. Entonces, este sistema, por un lado, el sistema del seguro, y por otro lado, el derecho al seguro, que habíamos visto. Entonces, la integración del sistema lo que busca hacer es que las partes en la ejecución del contrato actúen de la forma requerida, de la forma que te exige la ley. Entonces, como en la búsqueda, lo que utiliza el sistema para promover, para exigir, para obligar a respetar la estructura lógica jurídica del seguro, es que el presupuesto de la conducta que te exigen, en caso de que lo incumplas, pierdas el derecho. Entonces lo que busca es, fíjense, les digo esto porque es importante para entender la importancia o la centralidad que tienen los principios o los presupuestos técnicos en el sistema del seguro.
Es tanto así que te imponen un montón de lógica carga-caducidad para que tanto la aseguradora, pero específicamente el asegurado, cumplan con todos los requerimientos de la ejecución del contrato con buena fe y con cada uno de los presupuestos técnicos que te van exigiendo, y que si no los cumplís, pierdas el derecho a indemnizar o pierdas el derecho a ejercer o puedas el ejercicio del derecho. ¿Todo esto para qué? Para asegurar y evitar que se desvirtúen los presupuestos técnicos, que son la base que hacen funcionar el seguro. Entonces yo te voy obligando para que vos cumplas, imponiéndote sanciones que son fuertes en términos jurídicos y patrimoniales. Entonces, si vos no las cumplís, te voy forzando a que si esa buena fe no nutre y no nace, haya un montón de sistemas de cargas que te obliguen a esa ejecución de conductas de buena fe. Y que vayan emparejadas y caminando de la mano de los presupuestos técnicos. ¿Se entendió esto? ¿Cargas? Perfecto, buenísimo. Pues es un tema medio complejo. Tienen ahí en el campus un montón de todas las materias, de todas las comisiones, un montón de papers, así que búsquenlo después y péguenle una leída, pero más o menos el tema va por acá, por el análisis que hicimos aquí en la clase. Bien, vamos a prescripción. ¿Ustedes se acuerdan algo de derecho civil? La diferencia entre prescripción y caducidad. ¿Se acuerdan? Puede ser que en la caducidad lo que se pierde es el derecho, mientras que en la prescripción lo que se pierde es la acción. Exactamente. Bueno, eso es parte de lo... Nosotros en la prescripción siempre es la pérdida de una situación jurídica por el transcurso del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos pasa lo mismo, ¿no? Acuérdense que en la prescripción, obviamente lo estudiaron ustedes en parte general, puede haber prescripción extintiva y prescripción adquisitiva. Extintiva, usted pide en el derecho, y también adquisitiva es adquirir cosas por el paso del tiempo. Acá, en el caso de la caducidad, lo que se extingue no es el derecho, como dijo la compañera, sino es el ejercicio por el no uso, fíjense que es lo mismo que en este caso, en un tiempo determinado. Bien, entonces, en este caso sería la prescripción. ¿Y cómo prescribe el contrato del seguro? Esto es importante. Hay algunas discusiones doctrinarias, que ahora las vamos a tocar por arriba. Pero, ¿dónde está legislada la prescripción en el contrato de seguro? Está legislada artículos 58 y 59. Si puede o quiere Candela, o si alguien que no sea Candela quiere leerlo, que la tenga la ley por ahí, sería interesante que la lea. El artículo 58, lea, si puede, Candela. Prescripción. Término, artículo 58. Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de 1 año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible. Prima Ahí. pagadera. Frena ahí, que después seguimos. Ahora sí la freno yo, no es que se terminó. No, las acciones, dice, que surgen del contrato de seguro. Les digo esto porque me ha pasado un montón, no con ustedes, porque ustedes son brillantes, los futuros Stiglitz del derecho del seguro, pero me ha pasado en otras cursadas donde cuando hablo de prescripción del contrato de seguro, piensa que es la prescripción del contrato, o que prescribe, imagínense, sería medio extraño, digamos, ¿no? O no coincidiría. Entonces, cuando uno le dice, ¿a partir de qué momento se cuenta el plazo de prescripción? Te dicen, a partir del acuerdo de voluntad del contrato. ¿Cómo va a ser a partir? Entonces, le digo para que lo lean bien, lo piensen bien, y si en algún momento se lo preguntamos, vean, fíjense, las acciones fundadas del contrato de seguros.
los derechos que te van a surgir del contrato de seguros. Son fundadas del contrato de seguros. Entonces, establece que esas acciones que fundadas del contrato de seguros, el plazo de prescripción que le impone el contrato es el anual. Un año. Fíjense, el plazo de prescripción es una prescripción corta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, año le dice. ¿Año a partir de cuándo? Dice el artículo 58, a partir de que la obligación es exigible. Cosa que va a ser, o sea, se cuenta a partir de que la obligación se convierte en exigible. Entonces, cuestión que, por supuesto, está totalmente consolidada en la doctrina y en la jurisprudencia. Entonces, a partir del artículo 59, entonces, lo que nos va a establecer entonces es que la va a prescribir al año desde que se volvió exigible, depende cualquiera sea el seguro. Esto es genérico para todos los tipos de seguros, un año a partir de la exigibilidad. Y acá viene una discusión, porque hay varios doctrinarios que plantean el caso de la prescripción de si no debería entenderse, en el caso del consumidor del contrato de seguros, la prescripción más larga del contrato de los contratos de consumo. ¿Cuál es la prescripción? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la prescripción en los contratos de consumo de la ley 24240? ¿No son 5 años? 3 años. Exactamente. Es de 3 años. El artículo 4 el artículo, perdón, 50 de la 240, que establece la prescripción, habla de 3 años. Entonces, porque esto que es una prescripción corta puede perjudicar, porque es la pérdida del derecho, sobre todo al asegurado. Se ponen del lado de la parte más débil y dicen es poco un año de prescripción. Muchos sectores doctrinarios plantean que en realidad el asegurado reviste la calidad de consumidor del contrato de seguro. Estamos hablando de un contrato masivo, de cláusulas predispuestas, que se te pone enfrente como un reglamento del que se acepta o se rechaza, que tiene masividad. Y entonces te dicen, hay un consumidor del contrato de seguro y por lo tanto debería de ser el plazo de prescripción, una prescripción como la del artículo 50 de la ley 24240. Hay sectores doctrinarios que plantean esto, ya me voy a acordar del nombre, pero bueno, varios sobre todo varios docentes del derecho al consumo. Ahora, a este planteo, la mayoría de los sectores doctrinarios, sobre todo los contractualistas del seguro, van a decir que no, que por lo contrario, si hay una ley especial que no fue derogada y que la ley específicamente dice, le impone la prescripción anual, por supuesto debe cumplirse la prescripción conforme establece la ley especial, que es la 17418, que específicamente está hablando de un contrato. Y que además dicen, esto fue parte de debate, hay algún fallo jurisprudencial que le da el plazo de prescripción de 3 años, pero son fallos jurisprudenciales solamente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que plantean los juristas, sobre todo los contractualistas del seguro, dicen que lo que tiene que hacer entonces, de última, es modificar la ley del seguro, o derogar el artículo 59 donde se establece la prescripción, pero no, al ver una ley especial, que además no es cualquier ley especial, porque el contrato de seguro, como vimos recién, tiene fuerte incidencia en presupuestos técnicos, entonces tiene una especialidad muy particular, ¿no? Por lo cual no puede tomarse la aplicación de la normativa de la ley en este caso de defensa del consumidor, en este caso en particular.
supletoriamente en otras cuestiones sí podrá tomarse en cuanto a buenas prácticas, pero no en los términos de la prescripción, porque es muy clara la norma de orden público que establece el artículo 59. Así que, digamos, la solución mayoritaria sigue siendo que es 1 año. Bien. Segundo párrafo que no leyó Candela, habla de la prima. A ver, ¿te lo podés leer, Candela? Sí, prima pagadera en cuotas. Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la prescripción para su cobro se computa a partir del vencimiento de la última cuota. En el caso del último párrafo del artículo 30, se computa desde que el asegurador intima el pago. Perfecto, entonces, fíjense, en el primer caso, entonces, si es prima pagadera en cuotas, el plazo empieza a correr de prescripción desde el pago de la última cuota. Y en el caso del crédito tácito que dijo, ahí es a partir del momento en que el asegurador intimó al pago. Siga, por favor, en el tercer párrafo. Interrupción. Interrupción de la prescripción. Los actos del procedimiento establecidos por la ley o el contrato para la liquidación del daño interrumpe la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización. Perfecto. Fíjense, establece entonces que la liquidación del daño, establecida por la ley o por el contrato, interrumpe la prescripción. Ahora, ¿qué pasa con el seguro de vida? Acá habla en términos genéricos. Acá, en el caso del seguro de vida, que lo vamos a ver en la última... Nosotros tenemos una semana más, ¿verdad?, de clase. Bien. Entonces tenemos una clase más conmigo. Y el examen es el miércoles 30. Bien, es oral el examen, por Zoom. Todas las comisiones. Sí, sí. Están contentos con eso. Lo veo, por la alegría les rebalsa. Pero bueno, traten de disimular, porque se nota mucho por el Zoom toda la felicidad. El seguro de vida lo vamos a ver entonces en la última clase. En cuanto a la prescripción, en este caso, ¿a partir de cuándo se computa? A partir de que se conoce el beneficio. Lo vamos a ver en la que viene. Entonces, a partir del beneficio. Siempre es desde el momento en que se hace exigible la obligación. Ustedes acuérdense que ese es el principio. Cuando a alguien le pregunte, ¿a partir de qué momento prescriben las acciones derivadas del derecho del contrato de seguro? Y las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben a partir del momento en que la obligación se convierte en exigible. Ahora, ¿qué pasa con los seguros de responsabilidad civil? Lo vamos a ver también cuando veamos el seguro de responsabilidad civil. Pero ¿a partir de qué momento se computa el plazo para la prescripción en el seguro de responsabilidad civil? Porque ahí no es tan claro a partir de qué momento se vuelve exigible la obligación. Y hubo alguna discusión, los seguros de responsabilidad civil, si era a partir del momento en que se denunciaba el evento dañoso o del reclamo de un tercero. Hubo alguna discusión en algún momento, ¿no? Es decir, si era a partir de que el tercero se presenta, el tercero dañado, damnificado sería, ¿no? El tercero damnificado se presenta a reclamar judicialmente, porque va a ser para las partes el siniestro y para el asegurador el momento que inicia el cumplimiento. Entonces, generalmente lo que ha dicho, y en la armonización, y lo vamos a ver más adelante, cuando también veamos la próxima clase, vamos a ver seguro de vida y seguro de responsabilidad civil. Entonces, en esto de la armonización entre el artículo 58, que es el de la prescripción de 1 año a partir del nacimiento de las acciones, y el 109, que es específicamente el referido en el caso de la responsabilidad civil, esa armonización es un pronunciamiento que determina la responsabilidad del asegurado y el monto de reparación que toma la deuda exigible. A partir de ese momento es que la víctima va a tener, es decir, va a nacer el plazo de prescripción. Un pronunciamiento judicial que determina la responsabilidad del asegurado. Acuérdense, los seguros de responsabilidad civil necesitan poder, para que nazca este derecho
las acciones derivadas y empiecen a correr el plazo de prescripción. Entonces sería pronunciamiento judicial que determina la responsabilidad del asegurado. El momento en que todo esto es a partir de qué momento se cuenta el plazo de prescripción, que es de 1 año. Estamos el beneficio en el seguro de vida, el pronunciamiento judicial que establece la responsabilidad del asegurado en el seguro de responsabilidad civil, y por supuesto a partir del momento en que la obligación es exigible, cualquiera sean las otras formas del seguro de daño, que bueno, cuando se produce el siniestro, digo, ¿no? O en cualquier momento en que sea exigible la obligación. ¿Se entendió esto? Bien. Vimos, acá ya terminaríamos la parte de genérica, digo, antes de avanzar sobre los seguros en particular. Vimos rescisión en el contrato de seguro. No me acuerdo si lo vimos, por eso Marcela me dice que sí. Perfecto. Terminamos la parte general. Semana que viene vemos seguro de vida y seguro de responsabilidad civil. Léanlo en la ley y ahí vamos a terminar. Y les voy a dar algo de la ley de los intermediarios del seguro. La 22400. Así ya cerramos y ya podemos ir tranquilos hacia el parcial. Si quieren el viernes repasamos los temas que van a entrar para el miércoles, que ya ustedes ya lo saben, centralmente son los que dimos en clase, nos vamos a basar en eso como hacemos siempre, por supuesto todo lo que diga la... ¿Vieron arbitraje? ¿Lo dio el doctor Sagrario? ¿No? No me mientan. Contrato de transporte. Terminamos transporte. Transporte. Perfecto. Bueno, quizás ustedes la semana que viene... ¿quieren agregar alguna, ya que el lunes no hay clase? ¿Quieren agregar alguna clase la semana que viene o prefieren así también? Si faltan temas, sí, no sé. Creo que nos faltan muchos temas. Si cerramos seguro... propiedad industrial lo vieron con la doctora Dosirio. Sí, ya lo vieron. Patente y dimensión, marca registrada, nombre comercial, ya lo vieron todos. Sí, eso también. Creo que no le falta ni... Vieron, entonces, transporte. Vieron sí, el sistema bursátil, las operaciones bursátiles con el doctor Ramos. Transporte. ¿Garantías entran en la segunda o en la primera? En la segunda, pero la vimos. ¿Vieron prensa con la doctora Dosirio también? Sí, con desplazamiento, sí. Perfecto. Entonces, no, estamos bien. Entonces, si cerramos la clase que viene con la 22400 y lo que queda de seguro y terminamos. Profe, ¿le hago una consulta con respecto al parcial? Sí, Joaquín, lo escucho. ¿Nos van a dejar preparar un tema para darlo? No. Y Sí, más o la menos misma operativa que la anterior. O si usted quiere preparar un tema, no tengo ningún problema. Lo escuchamos, su tema, y después pasamos a tomarle como le tomamos siempre. Si quiere para entrar en ritmo, no tengo problema yo. ¿Qué hacen? 3, 4 preguntas, más o menos. ¿No rindió oral usted? No. Bueno, le cuento, la metodología es así, se las cuento. Toman ustedes, profes, ¿no? Sí. O sea, los de nuestra comisión. Sí, tomamos nosotros. Nosotros hacemos, el sistema que utilizamos es el siguiente, que me parece que quizás es el mejor sobre todo para este Zoom, tan querido y nefasto. Hacemos una primera pregunta sobre un tema. Si usted la responde bien, pasamos al segundo como ya para completar el examen. Si, de otra parte del temario del programa. Si esa también la responde bien, termino el examen. Si usted la responde mal la primera, hacemos una segunda pregunta, ya muy incisiva. Si acomoda el examen, vamos a una tercera, digamos. Siempre que tenga una y una, si empata, siempre vamos a una tercera, que desempate, y a ver si puede sacar el examen. Las preguntas generalmente son no a desarrollar, sino
específicas, porque si no es imposible. Y entonces, vamos a suponer, yo le voy a hacer una pregunta que podría hacerla en el examen del miércoles. Bueno, cuénteme prescripción en el contrato de seguro, plazo y qué pasa en la prescripción del seguro de vida. Y usted me dice lo que le di hoy. El plazo anual a partir del beneficio. Punto. Para mí eso está bien. Así de simple, está perfecto. Pasamos a la segunda pregunta. Esa es la operatoria. Bueno, gracias. Ningún problema. Profe, una pregunta también del parcial. ¿Van a subir tipo una lista para que nos conectemos a determinada hora o cómo se va a manejar eso? ¿Vamos a tener que estar en espera mucho? Y la verdad que generalmente lo que hacemos es el sistema de la espera, porque la verdad que, imagínense, ¿cuántos son ahora? A ver. Espere. 31. Póngale que sean 40. Es difícil que yo le diga, lo podemos hacer, no me parece mal. Si quiere lo hacemos. Ponemos a las 10, de la A a la B, a las... No tengo problema. Si les parece, lo hablo con la doctora y lo hacemos. Sí, yo no quiero que nadie se coma 500 horas ahí esperando, no. Claro, porque en las demás materias se hace como una forma de organización para que no estemos los 40 en la sala de espera. Entonces entran primero los que están citados, por ejemplo, no sé, a las 10 de la mañana y así. Y también nos sirve para avisar a los que trabajamos. Bueno, cuando el que trabaje y quiera rendir en un horario específico, no tengo ningún problema, le tomo primero, no tengo drama, eso se lo digo ya. Todo el que trabaje y quiera rendir primero, le tomo. Y lo hacemos así, por orden alfabético, o los que trabajen, no tengo ningún problema. Los voy acomodando de A5 y tomamos de A5 y vamos poniendo horario. Me parece que es la mejor idea, porque en reales yo tuve que esperar 3 días para rendir. Y encima reales. Y me fue mal. Profe, no es que estaba esperando ver una película de Tarantino. Reales. Tremendo. Profe, una consulta sobre justamente eso que nombraron recién. Hay muchos que rendimos el 28 reales y no sabe, justamente como nombraron, no sabemos si lo rendimos efectivamente el 28, porque hay veces que se atrasa un día. Está bien, ahora somos menos que en la primera parte, pero tranquilamente se puede atrasar un día. ¿Se puede tomar alguna medida ahí con la fecha o se va a mantener el 30? No tengo ningún inconveniente el que tenga que rendir el mismo día reales, tomarle a esa persona o a esas personas el jueves. Bien, perfecto, aviso en el grupo entonces. No tengo ningún inconveniente. Háblelo con Gonzalo Salor o cualquiera de los chicos del centro. Dígale que yo no tengo inconveniente. Que el que Perfecto, gracias. reales el mismo día le tomo otro día, no tengo ningún inconveniente. Perfecto, gracias. ¿Alguna más? Aprovechen ahora. ¿Está? Buen fin de semana, pásenla bien, cuídense, no vayan a fiestas clandestinas y terminen presos, les pido por favor. Y bueno, cuídense mucho. Muchas Cuiden la gracias. cabeza también, cuiden la cabeza que Hasta luego, doctor. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao, gracias, doctor.